Capítulo 17. Relaciones. Debido a que están tan íntimamente conectadas con nuestros deseos básicos de amor y seguridad, las relaciones sacan a relucir rápidamente nuestros sentimientos más íntimos. Por esa razón, son tan valiosas, con independencia de si las clasificamos como relaciones buenas o malas. En el proceso de emancipación emocional, todo es igual de valioso. Recordemos que los sentimientos son programas, es decir, respuestas aprendidas que a menudo tienen un propósito. Ese propósito está directamente relacionado con el logro de un efecto sobre los sentimientos de la otra persona, con el fin de influir en sus sentimientos y así alcanzar nuestros objetivos internos. A continuación, vamos a analizar las reacciones emocionales comunes y su propósito real. Estas reacciones no tienen nada que ver con el amor, porque el amor es un estado de unidad con el otro. El amor no es solo una emoción que va y viene. Lo que a menudo pasa por amor en el entendimiento humano común es apego, dependencia y posesión. Los sentimientos negativos. Todas las emociones hacia los demás implican la creencia básica de que estamos incompletos. Por lo tanto, los vemos y utilizamos como un medio para un fin. Aunque no podamos influir en la otra persona como nos gustaría, no abandonamos la fantasía y la expectativa de utilizarla. Descubriremos que buena parte de lo que experimentamos en una relación sucede solo en nuestra imaginación. Empecemos primero con las emociones más negativas. Veamos cuáles son sus propósitos subyacentes y las probables respuestas de la otra persona. La ira. Empezaremos con las sensaciones más negativas: odio, malicia, ira, rabia, venganza y violencia. Es obvio que la fantasía subyacente aquí es eliminar, expulsar, matar, destruir, herir, lastimar, asustar e intimidar. Las respuestas de la otra persona serán evitarnos, devolvernos el odio y provocar un contraataque. Las formas menores del enfado son la crítica, el resentimiento, la queja y los juicios negativos. El propósito emocional es castigar a los demás, hacerles sentir pena, obligarlos a cambiar sus sentimientos o comportamientos, hacerlos sufrir, vengarnos, menguarlos y devaluarlos. Esto, por supuesto, también produce en los otros respuestas de crítica, resentimiento y evitación. Para gestionar esta área, tenemos que darnos cuenta de que casi todo el mundo tiene estas fantasías. Jugar al avestruz con los otros, pensando que son malvados o culpables, no es la solución. Tenemos que alcanzar el nivel del coraje y observar nuestros peores sentimientos. Admitir que son parte de la condición humana y recordar que solo somos responsables de lo que hacemos con ellos. Es obvio que estos sentimientos negativos cobran un precio emocional interno enorme. Esta es razón suficiente para observarlos y dejarlos ir. Si observamos los sentimientos implicados en las relaciones interpersonales, descubrimos otra ley de la conciencia. Los propios sentimientos y pensamientos tienen un efecto sobre las otras personas y afectan a las relaciones, tanto si son verbalizados y expresados como si no. Ahora no voy a explicar la mecánica exacta de cómo ocurre esto, que es un área de investigación de la física cuántica avanzada, especialmente del área relacionada con las partículas subatómicas de alta energía y su relación con las formas de pensamiento. Podemos intuir la verdad de esta ley de la conciencia por nuestra propia experiencia. Por ejemplo, por lo general, nos damos cuenta si alguien está enfadado con nosotros, aunque no diga nada al respecto.
Al sentir su sentimiento reprimido, podemos preguntarle, ¿pasa algo? Incluso si responde que no, somos conscientes de la energía de la ira y del malestar. Descubrir esta interconexión energética puede ser difícil, pero cualquiera puede hacerlo mediante una investigación interna. En general, nuestras actitudes hacia la otra persona influyen en sus sentimientos y actitudes hacia nosotros, aunque no lo hayamos expresado. En nuestra sociedad, las mujeres son más intuitivas que los hombres. Suelen ser más conscientes de que sus pensamientos y sentimientos son percibidos por los demás. Los verdaderos psíquicos no son sino personas con la intuición muy desarrollada. Cuando descubrimos esta verdad, podemos vivir una especie de leve paranoia. Casi todo el mundo está educado en la creencia de que los pensamientos y sentimientos son asuntos privados, que todas las mentes están separadas y que las emociones solo suceden dentro de los fines del cuerpo. Conforme comenzamos a investigar esta área, descubrimos que a menudo la actitud de la otra persona refleja nuestro conjunto de sentimientos con respecto a ella, y cuando modificamos nuestra actitud, su actitud también cambia abruptamente. Todo el tiempo influimos de forma inconsciente en los demás, mediante los sentimientos que albergamos hacia ellos. Cuando nos volvemos más intuitivos, nos reímos de nuestra anterior ingenuidad, y si investigamos más en el mundo de los psíquicos y la parapsicología, descubriremos que hay psíquicos expertos capaces de leer los pensamientos y sentimientos a cualquier distancia. La única manera de superar esta paranoia inicial es limpiar nuestros actos. Es muy fácil saber qué es lo que hay que limpiar. Basta con buscar lo que no queremos que los demás sepan de nosotros y empezar a entregarlo. Gracias a la observación, queda bastante claro que estos sentimientos negativos repercuten intensamente, tienen un efecto boomerang y afectan a las relaciones. El otro simplemente devuelve el reflejo que proyectamos sobre él. Las personas que tienen mucho odio viven en un mundo odioso y son odiadas por muchos. Ven las situaciones externas y el mundo como algo odioso. Lo que no ven es que estas situaciones han sido creadas por ellas mismas. Contamos con la secreta esperanza de que nuestros sentimientos hacia los demás los castiguen y los hagan sufrir. En realidad, solo les damos motivos para odiarnos. Tenemos que vivir con el temor a sus represalias y con nuestra culpa inconsciente, que a menudo deriva en enfermedad física. Llegaremos a descubrir que toda la ira y el resentimiento se deben a nuestra percepción, es decir, a nuestra forma de ver cada situación dada. Cuando renunciamos a estas emociones, la manera de ver la situación cambia, y a menudo nos sorprende la brusquedad con la que surgen los sentimientos de perdón. Entonces, la relación se transforma, a pesar de que no hagamos ni digamos nada para expresar este cambio interior. Esto sucede a menudo cuando tenemos la intención de superar los resentimientos. Un curso de milagros se basa en este proceso de cambiar el punto de vista con respecto a una situación mediante la voluntad de verla de otra manera y perdonar. A esto se refería Jesucristo cuando hablaba del poder milagroso del perdón. Curiosamente, la invitación de Jesucristo a bendecir y a amar a los enemigos tiene una base científica. En el plano energético, los sentimientos más bajos tienen una frecuencia vibratoria más baja y menos poder. En un estado de energía inferior, como la ira, el odio, la violencia, la culpa, los celos o cualquier otro sentimiento negativo, son psíquicamente vulnerables. En cambio, el perdón, la gratitud y la bondad tienen una vibración mucho más elevada y más poder. Cuando pasamos de un patrón de energía menor a otro, creamos un escudo energético protector, por así decirlo, y ya no somos vulnerables a esa otra persona. Por ejemplo, en un estado de ira,
Nos afecta la ira con la que responde el otro. Paradójicamente, si queremos afectar a otra persona, debemos amarla. Entonces su ira retornará a ella como un boomerang, sin ningún efecto sobre nosotros. Esta es la sabiduría de la afirmación de Buda en el Dhammapada. El odio no es conquistado por el odio es conquistado por el amor. Esta es una ley eterna. La culpa. La siguiente área encargada de negatividad es la culpa. Su propósito subyacente es aplacar, calmar, escapar del castigo mediante el autocastigo y suscitar el perdón. Lo más importante es el deseo de provocar el castigo de la otra persona, combinado con el autocastigo. No se trata de un deseo consciente, es el propósito inconsciente de la culpa. Es fácil verificarlo. La próxima vez que nos sintamos culpables por algo con respecto a otra persona, observemos lo que pasa en el siguiente encuentro. Es casi inevitable que saque a colación lo que tenemos en mente. Por ejemplo, si nos sentimos culpables por llegar tarde a una cita, esa culpa provoca una respuesta crítica de los demás. Al aferrarnos a la culpa, atraemos la crítica y el menosprecio. Nuestra baja autoestima se canaliza en la invalidación de los demás. Si nos consideramos pequeños e indignos, los demás nos verán así. Si pensamos que solo valemos un mendrugo de pan, eso es lo que conseguiremos. Las escrituras así lo indican, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La pobreza a cualquier nivel, no solo la económica, proviene de la pobreza interior, así como la riqueza exterior deriva del interior. Si queremos que los demás dejen de criticarnos y atacarnos, debemos liberarnos de la culpa y de todos los sentimientos que la provocan. Una manera rápida de entender el papel de las emociones en las relaciones interpersonales es asumir que la otra persona percibe nuestros pensamientos y sentimientos. Los registra de forma intuitiva, aunque no se dé cuenta de ello. De hecho, responde como si los conociera. La relación se desarrollará como si la otra persona fuera consciente de nuestros sentimientos. Si aún tenemos la fantasía de que los demás no conocen nuestros pensamientos y sentimientos, basta con ver cómo los notan los perros. ¿Realmente piensas que la psique humana es inferior a la de un perro? Si un perro puede leer nuestra actitud interna, podemos estar seguros de que la intuición de las personas que nos rodean están recibiendo esa misma vibración. La apatía y el sufrimiento. Los sentimientos de apatía, sufrimiento, depresión, tristeza, autocompasión, melancolía, desesperación e impotencia provienen del programa interno No Puedo. Su propósito es despertar la compasión, conseguir apoyos, hacer que los demás se arrepientan y pedir ayuda. ¿Cuál es el efecto de esos sentimientos en la otra persona? Aunque en un primer momento intente ayudarnos, con el tiempo ese sentimiento será reemplazado por la lástima y al final por la evitación. ¿Por qué? Nos evitará porque le estamos exigiendo una enorme cantidad de energía. Intentamos agotarla. Esto se refleja en el siguiente dicho, que suena duro, pero por desgracia a menudo es cierto. Cuando te ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. El sufrimiento constante aleja a los demás. Empezarán a resentirse a menos que estén en un lugar muy elevado y estén capacitados para sentir compasión de manera natural. El dolor crónico produce envejecimiento prematuro. El cansancio y el hastío rodean a la persona y solo podrá superarlos con la voluntad de entregarlos y dejarlos ir. El miedo. Las sensaciones de temor, tensión, ansiedad, timidez, inhibición, prudencia, evitación o desconfianza tienen el propósito de escapar de una amenaza imaginada y de poner distancia psicológica con respecto a la situación o la persona temida. Paradójicamente, como he señalado antes, debido a que el miedo es poderoso,
El proceso mismo de tenerlo en mente puede hacer que lo que se teme entre en la vida. Es como una profecía autocumplida. La energía del temor hace que nos enfoquemos en las cosas negativas que podrían suceder y las atrae. Tener miedo en las relaciones es regalar el poder a la otra persona y permitirle hacer lo que tememos. El remedio consiste en imaginar el peor escenario posible, ver los sentimientos que despierta y empezar a soltarlos. Como con las otras emociones, podemos separar el miedo en las partes que lo componen, para que resulte más fácil soltarlas. Por ejemplo, digamos que tenemos miedo a las críticas y al ataque. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el peor escenario posible? Gracias a esta pregunta, vemos que la base del miedo es el orgullo. Cuando reconocemos y abandonamos el orgullo, el miedo se disuelve de forma inmediata. En una relación en la que experimentamos miedo, si lo desenredamos, podemos descubrir que lo que tememos es descubrir nuestra ira, que el otro tome represalias contra ella. Cuando renunciamos a la ira, el miedo desaparece. La persona insegura es temerosa y propensa a los celos, a la posesividad y al apego en las relaciones. Una actitud que siempre produce frustración. El propósito de estos sentimientos es atar corto y poseer al otro, lograr la seguridad impidiendo la pérdida y a veces castigarlo por nuestro propio miedo a la pérdida. Estas actitudes tienden a producir la manifestación de lo que tenemos en mente, presionada por nuestra dependencia y posesividad. La otra persona tendrá el impulso de correr hacia la libertad, retirarse, desapegarse y hacer lo que más tememos. Estas actitudes llevan el deseo constante de influir en los demás, y como la gente capta intuitivamente el deseo de controlarla, su respuesta es resistir. Así que la única manera de lograr que renuncie a su resistencia es dejar de querer influir en ella. Esto significa soltar los miedos a medida que surjan. El orgullo. En nuestra sociedad los sentimientos de orgullo suelen ser aceptados y toman la forma de perfeccionismo, orden, puntualidad, fiabilidad, bondad aparente, limpieza excesiva, adicción al trabajo, ambición desmedida, éxito, superioridad moral y buena educación. Las formas extremas del orgullo son la arrogancia, la jactancia, la vanidad, la presunción y el prejuicio. A nivel religioso está el justo asesinato de los infieles. El propósito emocional subyacente de estos sentimientos es conseguir admiración, evitar la crítica o el rechazo. Obtener aceptación es importante y, por lo tanto, superar la sensación interna de falta de valor. Por desgracia, en la otra persona se suelen despertar sentimientos de envidia, competitividad e incluso odio y explotación. El orgullo a menudo es un sustituto de la verdadera autoestima. Resulta interesante que la relación más importante a la que muchos aplican estos sentimientos es la relación con Dios. Existe la creencia, a menudo inconsciente, de que podemos suscitar ciertas respuestas de Dios. Dios sentirá lástima de mí, Dios tomará represalias contra mí, Dios me castigará, Dios estará complacido conmigo, Dios me favorecerá. Cuando tenemos una autoestima adecuada, nos motivan la humildad y la gratitud, y no necesitamos palmaditas en la espalda de los demás, ni de Dios. Cuando dejamos de querer gustar, encontramos lo que somos. Cuando dejamos de atender a los demás y de buscar su aprobación, nos respetan. La autodenigración, en forma de adulación, deferencia, modestia y pasividad, es un intento de influir en los demás, satisfaciendo su ego a fin de obtener un trato favorable y conseguir lo que queremos. La falsa humildad simplemente dice: soy una persona pequeña, por favor, trátame de esa manera. Y por supuesto, el otro lo hace encantado. Es evidente que todas estas emociones manipulan a la otra persona y destruyen una relación real, reducen la autoestima porque son posiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, aunque pensemos que nos sentimos bien y seguros en el nivel del orgullo,
Este siempre va acompañado de una actitud defensiva debida a su vulnerabilidad básica. Nos inflamos de orgullo cuando nos sentimos inseguros y nos volvemos susceptibles al pinchazo de un comentario fugaz o de una ceja levantada. La condición humana. En esencia, todos los sentimientos negativos son formas de miedo. El miedo a perder la estima de nosotros mismos o de los demás, o a no sobrevivir y a perder la seguridad. Como la mayoría de los sentimientos negativos van acompañados de un juicio de valor desfavorable, los suprimimos, reprimimos o proyectamos. La supresión, la represión y la proyección son dinámicas destructivas y dan lugar a un estrés progresivo y al declive de las relaciones. Nos gusta aparentar que los demás desconocen nuestros sentimientos más íntimos, pero todos estamos conectados a un nivel psíquico e intuitivo, de modo que los demás leen y conocen nuestros sentimientos. Puede que no seamos conscientes de ello, pero su comportamiento hacia nosotros revela este conocimiento. Por ejemplo, supongamos que nuestro comportamiento externo en el trabajo es ejemplar. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Otros consiguen promoción o reconocimiento y nosotros no? La respuesta se encuentra al analizar los sentimientos ocultos hacia el jefe y el trabajo. ¿Realmente creemos que él no ha registrado nuestra envidia, crítica y resentimiento? Es una apuesta segura asumir que los demás conocen nuestros sentimientos y los pensamientos que los acompañan. Muy probablemente, ellos alberguen pensamientos similares sobre nosotros. Si nos damos cuenta de este principio, un montón de las cosas que pasan en nuestra vida comienzan a tener sentido. Podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría si yo fuera la otra persona y conociera estos sentimientos y pensamientos? La respuesta suele dejar claro el porqué del comportamiento del otro. Tal vez no consigamos el ascenso porque a nivel tácito, energético, nuestro jefe sabe que somos críticos con él, o que estamos resentidos con nuestros compañeros de trabajo, clamando por aprobación y reconocimiento. Antes de rebuscar en nosotros estos sentimientos negativos, conviene recordar que no son nuestro verdadero ser. Son programas aprendidos que hemos heredado de otros seres humanos. Nadie está exento de ellos. Todos los humanos, desde el más elevado hasta el más rebajado, tienen o han tenido un ego. Incluso los pocos que están iluminados tuvieron un ego antes de trascenderlo. Esta es la condición humana. Para poder observar nuestros sentimientos con honestidad, necesitamos una actitud libre de juicios. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros para poder hacer algo al respecto. Al liberarnos de un sentimiento, lo reemplazamos por otro más elevado. El único propósito de reconocer y admitir un sentimiento es poder renunciar a él. Estar entregado implica estar dispuesto a renunciar a un sentimiento, permitiéndonos experimentarlo sin cambiarlo. Es la resistencia la que lo mantiene allí. Podemos pensar que algunas emociones negativas son necesarias, pero si examinamos esta idea, descubrimos que es una ilusión. Las emociones superiores son mucho más poderosas y eficaces para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, preguntémonos qué estamos dispuestos a hacer por alguien a quien verdaderamente amamos. Veremos que casi cualquier cosa, casi no hay límites a lo que haríamos por amor. Analicemos en cambio lo que estamos dispuestos a hacer por alguien que nos intimida. Le daremos lo menos posible y de mala gana. Aunque pueda parecer que los intimidadores salen ganando, en realidad lo pierden todo. Su victoria es temporal y superficial, y ni siquiera es real, solo es aparente. Al final, el mundo gira, y los intimidadores siembran su propia autodestrucción. Lo que ganamos por medio de la emoción negativa es de corta duración y no es auténtico, no satisface. Es como un cumplido forzado. La verdadera felicidad deriva de una situación en la que todos salimos ganando. El precio de una situación en la que unos ganan y otros pierden es el odio,
y la baja autoestima. En el fondo, no nos engañamos a nosotros ni a los demás. Los otros siempre se dan cuenta cuando queremos explotarlos. Si nos cuesta renunciar a un sentimiento, conviene ver cuál es su intención, cuál es su propósito, cuál es el supuesto efecto intencional sobre la otra persona, cuál es su probable respuesta. ¿De verdad queremos eso? Si este fuera el último día de nuestra vida, ¿sería eso lo que querríamos? Bien, este es el último día de nuestra vida, de nuestra vieja vida, con todos sus conflictos, temores y ansiedades. Este es el precio que hemos pagado por aferrarnos a lo viejo. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos de los programas que hemos interiorizado, estos son reemplazados y automáticamente por otros superiores. Nos sentimos más felices y ligeros. Y lo mismo les ocurre a las personas que nos rodean. Repasemos cuáles son estos sentimientos superiores y los efectos que tienen en los sentimientos y los comportamientos de las otras personas. Los sentimientos positivos. Los sentimientos elevados de coraje, disponibilidad, confianza, capacidad, puedo hacerlo, entusiasmo, humor, competencia, autosuficiencia y creatividad tienen un propósito emocional: realizar acciones efectivas, ser operativos y conseguir logros. La reacción de los demás refleja cooperación, coraje, respeto y la voluntad de estar con nosotros. Además, como aumentamos su autoestima, busca nuestra compañía, la voluntad de dejar ir los sentimientos negativos que se interponen en el camino de esos sentimientos superiores, que nos permiten realizar sin esfuerzo nuestras metas y objetivos reales, tiene una recompensa maravillosa. Cuando operamos en el nivel de la aceptación, el disfrute, la calidez, la dulzura, la suavidad, la confianza, la verdad interior y la fe, la otra persona responde a nuestras intenciones de amor, disfrute, placer, armonía, paz y comprensión. Su reacción será de aceptación, satisfacción, sintonía, mutua comprensión y alegría. Devolverá nuestro amor de forma automática. Es bastante obvio que estos sentimientos recíprocos generan éxito en cualquier empresa conjunta, ya sea vocacional, social, personal o de interacción comercial. La conexión. Cuando sentimos paz, serenidad, tranquilidad, quietud, franqueza y simplicidad, aumentamos la conciencia de las otras personas junto con la nuestra y les damos un mayor sentido de libertad, perfección, unidad y unicidad. Se sentirán unidos a nosotros, se identificarán con nosotros, nos entenderán a un nivel profundo y se sentirán en comunión con nosotros. Por consiguiente, buscarán nuestra presencia, porque en ella se sentirán completos, reconocidos y satisfechos. Serán más conscientes de su propio ser real, se sentirán elevados en nuestra presencia o cuando piensan en nosotros. Su respuesta será de amor y gratitud por la bendición de nuestra presencia. En una relación así, las metas se logran sin esfuerzo. Como no nos aferramos a la negatividad, no hay nada que ocultar de la otra persona, y esta apertura le permite bajar sus defensas. No se esconde nada por culpa o miedo, y la conexión psíquica es muy consciente. En este nivel, los fenómenos telepáticos se producen con regularidad. Cuando estamos en total armonía con otro, no deseamos retener ningún pensamiento ni sentimiento, y como el otro responde de manera similar, sabemos espontáneamente lo que piensa y cómo fluctúan sus sentimientos. Hay una aceptación total de nuestra propia humanidad y de la del otro. Si estamos en sintonía con los demás, los perdonamos cuando vemos celos o reactividad pasajeros. Nos damos cuenta de que es algo natural y sabemos que ellos, a su vez, están al tanto de nuestro resentimiento pasajero. Sin embargo, lo pasan por alto, aceptan nuestra humanidad y entienden la situación. Nos conocen tan bien que reconocen la posibilidad de un resentimiento pasajero en ciertas situaciones, pero saben
que vamos a dejarlo pasar. Las personas con las que compartimos una relación de aceptación amorosa están conformes con nuestra humanidad y con la suya, sin que importen las emociones superficiales. Seguimos siendo conscientes de nuestro alineamiento compartido con el amor, la aceptación y la armonía mutua del mundo. En realidad, este nivel de comunicación se puede alcanzar con cualquiera. No tiene que ser alguien con quien estemos íntimamente asociados. A menudo lo experimentamos antes con amigos, con quienes hay menos en juego que con familiares íntimos. También suele ocurrir con un examante, con una persona a la que se le ha revelado tanto. Cuando ya no hay nada romántico en juego, se puede desarrollar una amistad en la que ya no es necesario ocultar nada. Puede haber una comunicación verdaderamente abierta, honesta e íntegra. A menudo vemos esto en parejas que se han separado o divorciado. Una vez que se calma la crisis, se llevan bien e incluso pueden seguir siendo buenos amigos durante muchos años. Los efectos de los sentimientos positivos. Es obvio que los estados elevados de conciencia tienen un profundo efecto en las relaciones, porque una de las leyes de la conciencia es: lo semejante atrae a lo semejante. Irradiamos nuestros estados internos, podemos afectar positivamente a los demás sin estar en su presencia física. Los sentimientos son energía, y toda energía emite una vibración. Somos como estaciones emisoras y receptoras. Cuanta menos negatividad tengamos, más conscientes nos volvemos de los sentimientos de los demás hacia nosotros. Cuanto más amamos, más amor encontramos en nuestro entorno. La sustitución de un sentimiento negativo por otro más elevado explica muchos de los milagros que uno puede experimentar en el curso de la vida, y se hacen más frecuentes a medida que se sigue entregando. Cuando entregamos, la vida requiere cada vez menos esfuerzo. Se produce un constante incremento de la felicidad y del placer, que requieren cada vez menos del mundo exterior para mantenerse. Disminuyen las necesidades y expectativas. Dejamos de buscar afuera lo que ahora proviene de nuestro interior. Abandonamos la ilusión de que los demás son la fuente de nuestra felicidad. En lugar de buscar obtener, queremos dar. Los demás quieren estar con nosotros en lugar de evitarnos. En Cuento de Navidad, de Charles Dickens, experimenta el placer de dar en vez de obtener de los demás. La alegría de esta transformación está al alcance de todos. Carl Jung escribió sobre el fenómeno de la sincronía, para explicar la simultaneidad de sucesos que para el intelecto parecen no estar relacionados. A medida que entregamos cada vez más, este tipo de experiencia se vuelve común. Veamos un ejemplo relatado por un ejecutivo que llevaba aproximadamente un año practicando la técnica de dejar ir. Era presidente de una pequeña empresa de unos 50 empleados. Habíamos formado a un joven prometedor para encabezar una de las divisiones de la empresa. Sin embargo, resultó que este hombre era muy inmaduro. En lugar de responder con gratitud y cooperación a lo que se hacía por él, reaccionó volviéndose grandilocuente, exigente y algo paranoico. Declaró que iba a irrumpir en la siguiente reunión del consejo directivo y que causaría una gran conmoción con sus disparatadas acusaciones y exigencias. A pesar de que todas sus acusaciones podían refutarse fácilmente, parecía que todo aquel asunto era una terrible experiencia que le tocaba vivir. Durante días se mostró lleno de odio y amenazante. El día de la reunión del consejo, que iba a celebrarse a la 1 de la tarde, yo conducía por la carretera del parque con pensamientos de ira hacia él. De pronto los solté por completo. Los entregué. Empecé a ver el niño asustado en él y a enviarle amor. Mi ansiedad desapareció y sentí amor y compasión por él. Miré el reloj y eran las 12:30. Cuando llegué a la oficina, mi secretaria dijo que este hombre había anunciado que abandonaba sus planes. Había cambiado de opinión en el último momento. Dejar ir las expectativas. Cuando presionamos a otras personas para conseguir lo que queremos, ellas se resisten automáticamente. Cuando más forzamos,
más se resisten. A pesar de que por miedo puedan acabar cediendo a nuestras demandas, no sienten aceptación y más adelante perderemos lo que hayamos ganado. Esta resistencia está presente en todos nosotros. Podemos tomar conciencia de ello, pues opera de forma inconsciente y lo habitual es que busquemos excusas y explicaciones plausibles. Ya he mencionado la teoría chico-chica. En cuanto ella se da cuenta de que él la quiere, se hace la dura, y si el chico decide retirarse, ella es la que lo quiere, y él en cambio se muestra distante. Si aplicamos este fenómeno a la resistencia a las ventas, vemos que una manera de evitarla es pensar que nuestra responsabilidad es hacer el esfuerzo, pero no determinar el resultado. Otra manera es entregar los sentimientos con respecto a lo que queremos de la otra persona y soltar la presión que ejercemos sobre ella en forma de expectativas y deseos. Entonces, ella tiene el espacio psíquico para ser agradable e incluso para iniciar el camino hacia la consecución del resultado deseado desde el principio. Veamos un ejemplo de esta dinámica. Un hombre trabaja con la técnica de dejar ir en medio de su divorcio. Él y su esposa iniciaron una acalorada discusión sobre algo que él quería. Ella se negaba a aceptar su petición, así que en medio de la discusión, él renunció al objeto deseado. Le empezó a parecer bien que ella se lo diera y también que no se lo diera. En cuanto él soltó en su mente, ella se volvió hacia él y le ofreció no solo dárselo, sino también embalarlo y enviárselo. Esto ilustra una forma muy simple pero elegante y activa de clarificar las relaciones. En primer lugar, observa cómo te sientes secretamente con respecto a una persona en una situación dada. Asume que ella es consciente de esos pensamientos y sentimientos. A continuación, ponte en lugar y mira cómo reaccionarías. Verás que es probable que tu comportamiento fuera el mismo si estuvieras en su lugar. El objetivo es soltar esos sentimientos hasta que puedas elevarte a un espacio de pensamientos y sentimientos positivos sobre ese asunto. Cuando estés en un espacio positivo, mira cómo reaccionarías si fueras la otra persona. Ahora, consciente de estos sentimientos, lo más probable es que su comportamiento cambie en el sentido que tú esperas. Puede haber un retraso, pero si sigues observando, el cambio puede producirse, y si no es así, ya no te sentirás molesto por la situación. A veces, la recompensa no se muestra, pero podemos decir, esto es algo que el universo me pagará en su momento. De hecho, parte de la grandeza consiste en saber que a veces una buena acción no tiene recompensa. En la literatura del mundo, la influencia que producen los pensamientos y sentimientos se le ha llamado la ley del karma. O recibes lo que das, o cosechas lo que siembras. A menudo no vemos operar esta ley debido a la demora. Por ejemplo, alguien le pidió prestados $200 a un conocido mío y no se los devolvió cuando había prometido. Durante más de un año mantuvo un resentimiento y lo evitaba debido a la incomodidad emocional que se vio agravada por la culpa de aferrarse al resentimiento. Al final, cuando le quedó claro que él era el único que estaba sufriendo, el resentimiento al que se aferraba y que le estaba costando la paz mental, tuvo la voluntad de dejarlo ir. En ese momento, le resultó bastante fácil soltar el resentimiento y perdonar al deudor. Los $200 fueron recontextualizados como un regalo a alguien necesitado. Unos meses más tarde, se produjo un inesperado encuentro con esa persona, que comentó: he estado preocupado por el dinero que te debo. Aquí está todo, tus $200. Se le devolvió el préstamo sin siquiera pedirlo. Bloqueamos la recepción de lo que queremos de los demás por nuestras expectativas o resentimientos hacia ellos. Resulta muy eficaz entregar esas expectativas. En realidad, las emociones son intentos sutiles de imponer nuestra voluntad.
a lo cual los otros se resisten inconscientemente. Una manera de mantener relaciones satisfactorias consiste en imaginar con amor el mejor resultado posible. Asegúrate de que sea mutuamente beneficioso, una situación en la que ambos ganen. Deja de lado todos los sentimientos negativos y limítate a mantener esa imagen en mente. Sabemos que estamos realmente entregados cuando nos sentimos bien pase lo que pase. Estamos conformes si pasa y también si no pasa. Por lo tanto, estar entregado no significa ser pasivo, sino activo de una forma positiva. Cuando estamos entregados ya no existe la presión del tiempo. La frustración surge de querer algo ahora, en lugar de dejar que suceda de manera natural a su debido tiempo. La paciencia es un efecto secundario de dejar ir, y ya sabemos lo fácil que es llevarse bien con la gente paciente. Las personas pacientes, al final, suelen conseguir lo que quieren. Una resistencia a dejar ir es la ilusión de que si nos desprendemos de nuestros deseos y expectativas, no conseguiremos lo que queremos. Tenemos miedo de que si no presionamos por ello, lo perderemos. La mente tiene la idea de que la manera de conseguir algo es desearlo. En realidad, si examinamos el tema, veremos que los acontecimientos se deben a las decisiones, y las elecciones se basan en las intenciones. Lo que obtenemos es el resultado de estas elecciones, a pesar de que son inconscientes, y no de lo que pensamos que queremos. Cuando entregamos la presión del deseo, se despeja el camino para hacer elecciones y tomar decisiones más sabias. Pensamos que la felicidad depende de controlar los acontecimientos y que son los hechos los que nos alteran. En realidad, la verdadera causa de nuestro malestar son nuestros sentimientos y pensamientos acerca de esos hechos. Los hechos por sí mismos son neutros. Les damos poder con nuestra actitud de aceptación o rechazo y nuestro estado emocional en general. Si nos quedamos atrapados en un sentimiento, es porque todavía creemos secretamente que logrará algo para nosotros.